Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Westendorp, yo vengo de México y estoy acá en Chile haciendo un posgrado en Psicología Comunitaria en la Universidad de Chile. Y bueno, por azares del destino, un día caí aquí en el galpón para ver uno de los documentales. Y bueno, platicando con los compas acá de Víctor Jara TV, les propuse si podíamos pasar un documental sobre el zapatismo para poder, bueno, compartir un poquito de esta lucha en México y sobre todo también poder ver las implicaciones que tiene este movimiento para otras luchas fuera de Chiapas y también en el resto del mundo. Entonces ahorita la idea es nada más compartir algunas reflexiones para después abrir el diálogo y poder platicar un poquito. También saber acá qué es lo que se sabe, lo que se dice del zapatismo y bueno, también ver qué aportes ha hecho este movimiento a los movimientos sociales. Entonces, bueno, lo primero es hablar un poco del camino andado por los zapatistas y los desafíos que tiene por delante. Entonces, lo primero tiene que ver en cuanto a las comunidades zapatistas, como ya lo vimos en el documental, he explicado muy ampliamente la autogestión que han ido construyendo en las diversas demandas con las que ellos se levantaron en armas en el 94. Al no cumplirse los acuerdos de San Andrés con el gobierno, ellos deciden hacer la autonomía y cumplir esas demandas por su cuenta. Entonces, en ese sentido, han sido un ejemplo de alternativa de organización social importante. Y bueno, uno de los desafíos es, al interior de Chiapas, si esta especie de pedagogía zapatista va a poder ampliarse al resto del estado. También es si podrá seguir poniendo estos cimientos o estos puentes o alternativas para poder trabajar las problemáticas religiosas y la discriminación que existe entre los grupos indígenas al interior de Chiapas. Y otra cuestión también es poder seguir con el proyecto de construcción de la autonomía ante las estrategias de contrainsurgencia por parte del gobierno en Chiapas, que principalmente tienen que ver con la militarización de las zonas zapatistas, la paramilitarización y el despojo de las tierras que ellos recuperaron en el 94. Bueno, por otra parte, con la articulación de otras luchas en el país, que es la iniciativa de la otra campaña, el desafío sigue constante para poder seguir articulándose con los trabajadores de la ciudad y del campo en México. Entonces, bueno, ahorita la otra campaña sigue, este esfuerzo rindió frutos. En varias partes de México, sobre todo los pueblos indígenas, han seguido defendiendo sus territorios, defendiendo los recursos naturales. También se avanzó en la creación de la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad, que es una red que ha vigilado, bueno, que surgió desde la iniciativa de la otra campaña y que está vigilando por los derechos de los luchadores sociales en todo México. Otra cuestión importante es la red de Ciudadanos en contra del pago de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en México y que todos estos esfuerzos se han hecho en el marco y la iniciativa de la otra campaña, que tiene que ver con articular las luchas de grupos y colectivos que se declaran anticapitalistas, sin partidos políticos y de izquierda. Y en cuanto al movimiento zapatista, bueno, ha guardado silencio, que es una estrategia que suelen usar los compañeros, los momentos de no hablar. Ahorita vamos a ver un poquito también qué significa eso. Y lo que sí realizaron en el 2011 fue que participaron en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que es un movimiento que surgió en México a raíz de la violencia contra el narcotráfico, encabezado por un poeta que se llama Javier Sicilia, al cual le matan a uno de sus hijos en esta llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces surge esta iniciativa de este movimiento donde los zapatistas vuelven a hablar, apoyan al movimiento de la paz por justicia, con justicia y dignidad, y marchan el 8 de mayo de 2011 siguiendo esta iniciativa del movimiento por paz con justicia y dignidad. Y también de los últimos comunicados que han habido por parte de los compañeros zapatistas, es el intercambio de cartas que hubo entre el subcomandante Marcos y Luis Villoro en noviembre de 2011, donde hacen una serie de reflexiones en torno a la ética y a la política. A partir de esa fecha no ha vuelto a haber palabra, por así decirlo, o comunicados públicos por parte de los compañeros. Bueno, también del camino andado y los desafíos que quedan del zapatismo, ha sido los encuentros con los pueblos
con los pueblos del mundo. Entonces, aquí hay varios teóricos que dicen que el zapatismo forma parte de una familia de los llamados movimientos antisistémicos, que también ubican allá los movimientos como los Sin Tierra en Brasil, movimientos indígenas en Ecuador, en Bolivia, los piqueteros en Argentina, que todos estos movimientos se caracterizan por la recuperación de tierras, ocupaciones en las periferias urbanas, también proclaman la autonomía, son de base comunitaria y tienen a la asamblea como forma de organización. Entonces, en esta relación o en estas coincidencias con otros movimientos alrededor del mundo, los compañeros zapatistas han continuado con estos encuentros internacionales, desde uno de los primeros que realizaron, que fue en el 96, este encuentro intercontinental por la humanidad y en contra del neoliberalismo, hasta el último festival que organizaron, el último encuentro, que fue el primer Festival Mundial de la Digna Rabia en 2009. Entonces, en estos encuentros, los compañeros zapatistas hablan con otros movimientos y también los invitan para poder conocer las luchas en otras partes del mundo. Y bueno, entonces también mi intención era un poco ver qué aportes del zapatismo podemos recuperar, porque muchos dicen, bueno, pero es que no todos los lugares son Chiapas, no se puede repetir lo que están haciendo los compañeros en todos lados así nada más, pero sí hay ciertas cosas que creo que el zapatismo nos ha enseñado y podemos recuperar en las distintas luchas. Una de ellas es otra forma de hacer política, es decir, que otra forma de hacer política es posible. Entonces, el primer punto y lo principal aquí es que el zapatismo enseña que hay que devolver a la gente la decisión política y que esto debe hacerse en un marco que sea el propio espacio donde la gente trabaja, donde la gente estudia, donde la gente se organiza. Entonces, que no sea los expertos o en el Parlamento donde se decida qué es lo que la gente necesita o cómo se va a organizar, sino que sea la propia gente quien tenga la decisión política, como lo han demostrado las juntas de buen gobierno. Entonces, también han enseñado un método que es el caminar preguntando, en donde, bueno, varios teóricos dicen que la izquierda tradicional se basaba mucho en experiencias de otros pueblos, fuera de sus espacios o de sus contextos o de otras épocas, empobreciendo así la experiencia y los procesos propios de cada contexto. El zapatismo propone que hay que trabajar al revés, que hay que ir escuchando y que a partir de ahí hay que crear un espacio para una nueva palabra y decidir las acciones que se van a realizar. En este sentido es lo que se realizó en la otra campaña, en este recorrido, donde Marcos fue por todo el país haciendo reuniones con distintos grupos y colectivos para poder ir recuperando la palabra de los grupos de abajo. Y bueno, muy importante también en esta cuestión de otra forma de hacer política es esta unión entre la ética y la política. Si algo ha enseñado el zapatismo es que es una ética donde los fines y los medios no pueden distinguirse, donde el resultado final y el proceso mismo, el camino, tienen la misma importancia. De ahí entonces es que aparece esta cuestión del mandar obedeciendo, que bueno, ancestralmente y en la propia cultura maya, este mandar obedeciendo era una forma equitativa de repartir la participación del pueblo en las decisiones. Entonces, las decisiones van a depender directamente del pueblo y no de las autoridades, no se va a delegar a ciertos personajes que tomen las decisiones. Entonces, de esta forma, la participación constituye no solo un derecho político, sino una acción que está ligada al sentimiento de responsabilidad con la comunidad. Entonces, bueno, esto es de los aportes o las lecciones sobre otra política que el zapatismo ofrece. Y otro elemento importante también es que otra cultura es posible. Y con esto algo enseñado el zapatismo es que en las formas de conocer, de interpretar la realidad y de comunicarla, también pueden ser diferentes. En este sentido, la palabra y el silencio son sustanciales en los discursos zapatistas. Por ejemplo, en esto de la palabra, el lenguaje zapatista nace de sus propios mitos, de recuperar su propia historia. Entonces, por ejemplo, no sé los que han leído los cuentos del viejo Antonio o en algunos comunicados del subcomandante Marcos, ahí vemos cómo él hace una doble traducción, donde traduce el lenguaje indígena al resto de la sociedad y también, bueno, cuando llegaron a la selva,
los comandantes antes para formar el ejército zapatista. Lo que Marcos hace es traducir el marxismo a los intelectuales indígenas. Entonces ahí muchos han acusado a Marcos de que utilizó a las comunidades indígenas para avanzar en su agenda marxista y en las comunidades. Pero hay intelectuales que dicen que más bien les gustaría pensar que fueron los indígenas los que usaron a Marcos para poder hacer avanzar las ideas de los pueblos indios, ¿no? Esa es otra forma de ver este intercambio que se dio. Y bueno, también un acierto del zapatismo ha sido el lenguaje con el que se han dirigido al resto de la sociedad, donde no ha descuidado al indígena, al periodista, al intelectual, y donde muchos de los discursos también son traducidos a otros idiomas, y bueno, gracias al Internet también esto hizo que el discurso zapatista pudiera conocerse en todas partes del mundo. Y bueno, ahí también respecto a la palabra, los zapatistas también han demostrado una capacidad muy importante de cómo gestionar la ausencia de la palabra, es decir, el uso que le dan al silencio. Bueno, esto lo han hecho con 3 propósitos distintos, como un arma. Cuando el gobierno ataca, cuando el gobierno hostiga a las comunidades, ahí los compañeros deciden callar y hacen evidente quién está haciendo la guerra. Entonces, en este sentido, deciden los compañeros no hablar. También el silencio es utilizado como un tiempo de creación. Cuando hay reestructuración, cuando hay reorganización adentro de las comunidades, los compañeros guardan silencio. Y por último, también el silencio lo utilizan para escuchar a los otros. Otro acierto del zapatismo en esta forma de otros discursos es reinventar el vocabulario político. Entonces, han demostrado en el discurso zapatista que es una labor intelectual colectiva que surge de la experiencia que han tenido los compañeros en las comunidades y que surge de del mismo movimiento y de las mismas prácticas. Entonces han tenido esta posibilidad de crear conceptos y de resignificar conceptos que la política tradicional se ha encargado de vaciar de contenido, ¿no? Como es la democracia, la libertad, la justicia y la dignidad. Y bueno, además de todo esto, de esta forma de interpretar la realidad distinto, de crear un nuevo conocimiento, algo que han logrado los compañeros zapatistas es poder romper con la rigidez del discurso revolucionario. Entonces, han introducido la paradoja, la ironía y sobre todo el humor. O sea, se ha vuelto también divertido y atractivo poder escuchar el discurso zapatista, ¿no? Esto ha sido principalmente a través de los comunicados, de las cartas, de los cuentos del subcomandante Marcos y de los personajes que él ha creado para poder hablar de la lucha o la cotidianidad en las comunidades zapatistas. Por ejemplo, está el personaje del viejo Antonio, que es quien revela todo el conocimiento indígena, don Durito de la Lacandona, que es un escarabajo que usa lentes, fuma pipa y debate sobre el neoliberalismo. También cuenta las historias de niñas que viven en las comunidades como Lupita, Toñita. Entonces, a través de todos estos personajes también conocemos sobre la lucha zapatista. Y entonces de esto, ante la desesperanza generalizada tal vez que pueda haber o la incertidumbre de que puedan haber proyectos políticos alternativos, el discurso zapatista invita a soñar y a trabajar por otro mundo posible. Entonces, de aquí me gustaría leerles una frase de don Durito de la Lacandona, que dice así. Ingenuo se pregunta él sobre los zapatistas. ¿Somos ingenuos irremediables? Puede ser. Pero frente al cinismo realista, la ingenuidad puede producir, por ejemplo, un 1 de enero. Y hay que ver el montón de sueños que trajo un 1 de enero. Entonces, bueno, son algunas reflexiones que quería platicar. Y ahorita abrir el diálogo, si hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Mi nombre es Óscar. Hola, Óscar. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué se dice que hay un subcomandante? ¿Por qué no un comandante, Marcos?
Bueno, ha sido un poco como en esta intención de acentuar que está debajo de los comandantes indígenas. Por eso se hace como marcar que es un subcomandante. De hecho, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena está compuesto completamente por indígenas. Marcos, que es el subcomandante, y de hecho está el grado más alto, que es el teniente insurgente coronel Moisés, que es también indígena. Entonces es como para poder establecer esta relación de que es un subcomandante. Ahí, bueno, también Marcos ha jugado como un papel muy importante en ser el vocero del movimiento, ¿no? Entonces a veces aparece como la figura principal, o como mucha gente ha dicho, es que está dirigiendo a los indígenas, pero bueno, en este sentido más bien es como rescatar el acierto de que ha puesto el tema a conocer también la lucha zapatista, y también reconocer que son los compañeros indígenas los que fueron los que votaron la guerra y los que están sosteniendo el movimiento en Chiapas. Estamos bien equipados, compañeros. Bueno, una pregunta simple. Hace un tiempo yo he estado leyendo acerca del proceso de los zapatistas, y uno de los temas que está bien pendiente, para mí por lo menos, es saber qué pasa con la sustentabilidad de las comunidades, digamos, de todo el sector autónomo, ¿verdad? Sobre todo lo pregunto a partir de entrevistas que se le ha hecho a Marco hace un tiempo, donde él justamente habla de esa situación, que es problemática, ¿verdad? Donde se genera una especie de dicotomía entre la dependencia un poco de la solidaridad internacional y por otro lado también el proceso lento de ir construyendo esa autonomía política y económica, ¿verdad? Y autosustentabilidad. Me gustaría, ¿me pudieras contar un poco de eso? ¿En qué va a esta altura, digamos? Gracias. Bueno, en este sentido, ciertamente es muy importante que organizativamente los compañeros sigan fuertes, sigan realizando los proyectos. Además de esta cuestión problemática de la dependencia, como se le pueda llamar a la solidaridad, sobre todo internacional, en términos de los productos que se venden de las comunidades en otros países, o del apoyo que reciben para realizar hospitales o para equipar las escuelas. También se les suma el problema de la división por parte del gobierno, ¿no? Donde a muchas comunidades ahora sí ha llegado y ofrece recursos, ofrece materiales para realizar negocios, panaderías. Entonces, donde también ahí divide a las comunidades, ¿no? Entonces ahí se suma como otra problemática más. También en términos del desalojo de las tierras, donde la tierra es indispensable para que los compañeros puedan seguir sosteniendo el proyecto zapatista. Entonces, en ese sentido, sí es una cuestión problemática, se puede decir, no resuelta, que bueno, hasta el momento los compañeros han podido seguir adelante con el proyecto. La solidaridad ciertamente ha sido indispensable para que ellos puedan seguir construyendo ahí todos los procesos organizativos, pero sí es como un tema no resuelto, también por la cuestión si bien al interior de las comunidades tienen la autogestión y formas de organizarse propias, pero en términos de lo económico siguen dependiendo del sistema, por así decirlo, que si bien se puede decir que todo lo que se tiene se reparte colectivamente, que es tal vez bajo otra lógica, pero sí queda ahí un poco el tema de la dependencia, ¿no? Y te digo que se hace como más complicado todavía con el gobierno ahí involucrándose, dividiendo, separando a las comunidades. No sé si resuelvo un poquito o problematizo todavía más lo que preguntas.
Sí, yo quería preguntarte por cómo es el proceso político, o sea, hay elecciones, llegan a un sector, se toman el lugar, van a elecciones, digamos, como están definidas en el país, cómo es el modelo, cómo se llega y qué porcentaje también de territorio está recuperado. Y bueno, si pudieras desarrollar un poquito más el concepto como de democracia o de esta mandar obedeciendo, sería interesante porque eso como que nos cuesta harto. Empezando por el territorio, bueno, apareció ahí el mapita, que es más o menos, yo creo que un poquito menos de la mitad del estado de Chiapas, que son los municipios autónomos, los municipios autónomos rebeldes, y en la cuestión de la organización política está conformada por las juntas de buen gobierno, que ahí los compañeros son los que deciden quiénes van a ser sus autoridades. Concretamente no sabría decirte como cuántos son a los que eligen o qué número de representantes, pero ellos se encargan de las comisiones de educación, de salud, también de recibir el apoyo internacional, de repartirlo entre las comunidades, de las personas que quieren ir a visitar, también ellos son los que reciben las peticiones, evalúan los proyectos, bueno, de ir cumpliendo todas estas demandas en las propias comunidades, ellos son los que se hacen cargo. Entonces, en el momento en que estas autoridades no están cumpliendo, el órgano máximo para deliberar, para decidir, son las asambleas. Y no es una cuestión de votación, sino de llegar a acuerdos y a consensos. Entonces, muchas veces llevan asambleas de días y días, a veces que dicen llegan a tardar una semana, en deliberar acuerdo sobre algún problema, sobre alguna cuestión, o también sobre remover los mandos. Entonces, por eso esta cuestión del mandar obedeciendo, dice aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Entonces los compas dicen, bueno, no tenemos que esperar a que alguien cometa un escándalo público y a ver ahí si lo van a quitar, si se va a quedar, sino decir, si no está cumpliendo el compañero, lo removemos y viene alguien más a hacer el trabajo. Y también en esta cuestión de decidir son las asambleas. Y también aquí es una cuestión que los tiempos son muy diferentes, ¿no? Entonces uno no podría pensar, de repente cuando hay problemáticas, no sé, pensándolo en la ciudad, que uno puede estar una semana en una asamblea deliberando, ¿no? Entonces muchas veces lo que se hace son las votaciones, a favor, en contra, y la minoría queda, pues ni modo, ¿no? O sea, ganaron los más. Entonces en esta cuestión de la democracia, la intención es que la palabra de todos pueda ser escuchada, incluyendo a la minoría, aunque eso cueste mucho trabajo y tarde mucho tiempo. Entonces, obviamente también entender que esto del mandar obedeciendo, dentro de la cosmovisión o de la forma de pensar de las comunidades indígenas, tiene mucho sentido porque ha sido la forma en que se han organizado. También tiene este sustento cultural más amplio, de más tiempo, donde tiene sentido, y donde se puede ver que hay este tiempo, ¿no?, de darse y de poder estar deliberando sobre las problemáticas. También cuando hablaban de los problemas sobre justicia, es muy interesante cómo ellos, cuando alguien comete una falta, la idea no es expulsarlo de la comunidad o aislarlo, ¿no?, sino la intención es que se ve el problema que se realizó, que se discute en la asamblea y que se busque que vuelva esa persona a la comunidad. Muy distinto al sistema de justicia que tenemos nosotros, ¿no?, que alguien comete un delito y la intención es mandarlo a la cárcel, lejos, y se quede por ahí aislado del resto, ¿no? Entonces, es un poco así la forma de organización política, por así decirlo. Pienso que hemos quedado, ¿cómo se dice? Pero aquí veo que hay otras manos que se levantan para tomar el micrófono. Hola, buenas noches. Yo quería saber si este territorio zapatista, son mexicanos, en un momento se habla sobre hacer una nueva constitución como un nuevo trato. ¿Esto es como un proceso político hacia una revolución? ¿O se quiere que el territorio zapatista sea autónomo como una nación o un estado diferente al mexicano?
digo, como un movimiento zapatista hacia un proceso político más allá, revolucionario. Eso, y en las reuniones estas que hacen de los pueblos, se habla sobre esto con pueblos de otros países, para llevar estos procesos hacia un proceso revolucionario latinoamericano con, no sé, países que estén en alguna posición similar, Ecuador, Bolivia, Venezuela, o se queda solo en este territorio de Chiapas? Mira, sobre lo primero, en lo que fue la otra campaña, que de hecho fue la iniciativa que surge de la sexta declaración que ellos hacen, la sexta declaración de la Selva Lacandona. Ellos lo que invitan es que a todos los grupos, colectivos que no estén por la vía de las elecciones, de los partidos políticos, que estén en contra del capitalismo, se unan. Y ahí la idea, la propuesta, es que los grupos puedan escucharse, puedan definir, lo plantean ellos en la sexta declaración, un plan nacional de lucha, y donde se plantean sí establecer un nuevo pacto social, una nueva constitución. Entonces, esta convocatoria que lanza la otra campaña, que de hecho fue muy significativa porque el recorrido fue en 2006, cuando iban a haber elecciones en México, hace 6 años, era decir, bueno, pues allá puede estar el circo electoral, gane quien gane, la situación para los de abajo no va a cambiar, entonces dicen organicémonos. Cuestión que por parte de la izquierda partidista le costó así como mucho enojo con los zapatistas, ¿no? Pero sí, se plantea una nueva constitución, un nuevo pacto social que surja pero de la gente. Porque dicen, todos los ideales, todos los proyectos que emanaron de la revolución en 1910 en México, con todas las reformas neoliberales que se hicieron en el 92 para que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio, dieron, bueno, al traste con todo eso que se había logrado. En cuanto a la articulación con las luchas en otros países, un proyecto así como tan definido, tal vez como la otra campaña de carácter nacional, me parece que no se ha planteado. Lo que sí se ha hecho es en estas reuniones internacionales, que han sido los encuentros zapatistas con los pueblos del mundo y el Festival de la Digna Rabia, que fueron más o menos de 2006 a la fecha, sí se ha hecho que se invita a otros compañeros a platicar y a dialogar, y que son de estas otras luchas, ¿no? También parece compañeros de Italia, del País Vasco, del Estado español, en donde todos van compartiendo estas luchas y bueno, me parece que ahí se va avanzando con ir escuchando, pero un plan así como más definido, como de articulación, como existe así en la sexta declaración, todavía no. ¿Otras manos que se levantan por ahí? Hola, mira, quiero preguntar 1000 cosas. Primero, si nos puedes contar un poco de cuál es la imagen del pueblo mexicano común y corriente, porque sabemos que los pueblos indígenas, así en todo el continente, pero en México están muy invisibilizados. Entonces, me gustaría saber cómo es la imagen que tiene la población común. Eso en primer lugar. También, si nos puedes contar un poco de cómo ha sido el proceso de organización de las mujeres, porque sabemos que los zapatistas son un ejemplo igual en la visibilización también de la mujer, del rol. Es una organización donde podemos conocer a las comandantas y saber, y tienen una voz súper potente. ¿Y cómo es el tipo de organización en la educación?
con respecto a los niños, y ya vimos un poco en el documental, pero si las escuelas son autónomas de la educación tradicional y si con tanto problema con el gobierno, si son consideradas, y eso. Gracias. Nada más sobre la primera pregunta no me quedó muy clara. La imagen del... Ok. Bueno, como se ve en el documental, me parece cuando es el alzamiento en el 94, cuando es el levantamiento armado, los zapatistas llaman al pueblo de México, pero a alzarse en armas, ¿no? Vamos a luchar, compañeros, a avanzar a la capital y que decidamos cada quien la forma de gobierno que querramos, ¿no? Entonces ahí la sorpresa fue, ellos dicen, bueno, nos encontramos con un personaje que no esperábamos encontrarnos, ellos lo llaman así, y dicen, es la sociedad civil, ¿no? Entonces la gente, en vez de decir, sí, la guerra, las armas, dicen, paren, ¿no? Paren la guerra, sobre todo por la masacre que estaba haciendo el ejército. Entonces, en ese sentido, en los primeros años recibió mucho apoyo, mucha solidaridad por parte de la sociedad civil, que también en las siguientes marchas, siguientes iniciativas, en la consulta de los 1111, en la Marcha del Color de la Tierra, en el 2001, recibió mucho apoyo por parte de la población. Sin embargo, yo creo que una cuestión importante es cuando rompen. Todavía tenían vínculos hasta el 2001 con la que hice llamar izquierda partidista, que es el Partido de la Revolución Democrática, con el PRD, pero cuando se hace la traición a los acuerdos de San Andrés, que fueron todos los partidos, todas las facciones del gobierno, los zapatistas deciden romper todo vínculo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ciertos sectores se empiezan a distanciar, empiezan a criticar mucho el movimiento. Y yo creo que algo que fue como muy decisivo fue, como lo comentaba, en 2006, cuando ellos dicen, no, pues es que no vamos a sumarnos por el menos peor, por el que era el candidato de izquierda, y que mucha gente los culpó, que por eso ganó el actual presidente Felipe Calderón, ¿no? El que ya va a terminar ahorita. Entonces, en ese sentido, bueno, el marco de la política sí ha habido como un distanciamiento. En los medios también ha dejado de salir cuestiones sobre el movimiento zapatista. De hecho, a veces ya llega a haber mucha gente que ni siquiera sabe que existe, o que ahí siguen, dicen, ¿y a poco ahí están todavía los zapatistas? En términos de que sí, muchos si hay temas que no salen en los medios, no existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, no sé, las últimas palabras que dice Marcos, bueno, si estamos solos, pues solo nos iremos quedando, pero seguiremos construyendo la autonomía, ¿no? Sobre la organización de las mujeres, es muy interesante porque en 1993, de hecho, antes de que votaran la guerra los pueblos indígenas ahí en Chiapas, se vota la Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas, y que ahí la comandanta Ramona, la que mencionan que murió en 2006 de cáncer, fue una de las que con la comandante Ana María iban comunidad por comunidad recogiendo estas inquietudes, ¿no? De decir que las mujeres deben tener el derecho para decidir con quién casarse, los hijos que quieren tener, si pueden participar en la organización o no, tener cargo militar. Entonces todas las mujeres empiezan a decir, bueno, sí está muy buena esta revolución, pero también nosotras queremos participar y que se nos respete. Sin embargo, sí ha sido uno de los desafíos que reconocen los zapatistas, que ha sido complicado, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, creo que en todo hemos ido avanzando, pero el tema de las mujeres sigue siendo complicado, por el machismo, por el maltrato luego de los compañeros. Hay una película, no sé si escucharon, que salió, me parece en 2009, que se llama Corazón del Tiempo, que es una película sobre una historia de amor en las comunidades zapatistas, pero entre un miliciano y una chica base de apoyo, ¿no?
Entonces, relata la cotidianidad, una forma linda, bonita, interesante de cómo se viven las comunidades, también estas problemáticas con las mujeres, ¿no? Entonces dicen, sí, ahí nos sigue faltando, dicen los compañeros. O sea, que en todo han ido avanzando, pero ahí han ido especialmente lento, ¿no? Entonces, también se reconoce la lucha que han hecho las mujeres, el papel que han jugado. También en las imágenes del levantamiento es muy impactante cómo son las mujeres aventando al ejército, a los soldados, ¿no? Entonces, también cuando va la comandante Esther al Congreso en México, es ella la que habla, no fue un comandante hombre, no fue Marcos, sino fue una compañera la que alzó la voz por los derechos indígenas. Y sobre la cuestión de la educación, esta está enfocada principalmente a trabajar el contexto y los temas que son propios de las comunidades. Entonces, en este sentido, sí es autónoma, es independiente del sistema tradicional, del gobierno, por así decirlo. Los promotores, los que crean los sistemas de educación, crearon los propios programas de estudio. Entonces, en base a las demandas que tienen los compañeros, ellos van adecuando las materias o los contenidos que van a dar a los niños y a las niñas. Entonces, en este sentido, en casi todos los caracoles se cuenta con la educación primaria, en Noventic, me parece que en la realidad también secundaria. Hay centros de capacitación técnico y por ahí cuentan como un sueño de hacer una universidad o como un grado así más alto, ¿no? Donde se enseñan la historia de las comunidades, de la lucha, matemáticas también. Enseñan también cuestiones prácticas como a sembrar, a trabajar la tierra. Entonces, todo cuestiones que tienen que ver con el propio contexto y con la historia, ¿no? de las comunidades. Y muchos de estos chicos que van saliendo de la escuela después se convierten en promotores, que son los que van a enseñar a las generaciones siguientes. Entonces esa es la idea, que se preparen para que puedan volver a su comunidad y seguir trabajando la educación. ¿Alguien más? Por allá, al fondo. Mira, ya que planteas el tema de la educación, en el reciente movimiento Yo Soy 132 en México, muchos de los chicos y chicas estudiantes también apelaron a algunos de los conceptos zapatistas dentro de las demandas, ¿no? que había como para denunciar los supuestos fraudes o el tipo de la política tradicional. En el movimiento estudiantil chileno también ha habido ha sido como un pic de información en el mundo, pero también vemos como que hay, a pesar de que hay cierta unidad, también hay grandes divisiones, como que esperamos todavía una conducción, como que pareciera que en los procesos de levantamiento todavía no entendemos que no necesitamos iluminados que nos dirijan, sino que necesitamos representantes que nos representen, que los representantes representan, los dirigentes dirigen, ¿sí? Y en definitiva esa gran diferencia como que todavía no la hemos sabido entender en los distintos procesos que hay. Por eso a veces cuando se habla de algunos gobiernos muy progresistas en América Latina que todavía tienen un caudillo que es el que dice qué hay que hacer, a mí me asusta que sigamos pensando, esperando lo mismo, y creo que en ese sentido los partidos tradicionales de la izquierda no han sabido responder en definitiva a lo que la gente quiere. No sé si tú, ahora que estás en Chile, ves dónde están esos peligros tal vez que tenemos también hoy en día frente a esas demandas que tiene la gente, ¿no? La gente que en definitiva no quiere ser dirigida, sino que quiere ser representada, y que en definitiva quiere que sus demandas y que las cosas estructurales sean las que empiecen a ser demandadas por las personas que tienen la vocería de los movimientos, y no que lleven solamente sus órdenes de partido a las instancias de negociación o de debate. Entonces, si tú tienes alguna opinión al respecto y nos puedes contar un poco también de lo que ha pasado en el Yo Soy 132 en México, te agradezco.
Bueno, esta cuestión del movimiento Yo Soy 132 fue novedosa, fue sorpresiva como por la siguiente cuestión. Surge en una universidad privada en México, donde tal vez uno no esperaría que los estudiantes se organizaran, levantaran la voz, ¿no? Que es la Universidad Iberoamericana, en donde cuando viene el que era candidato, Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo más o menos por 70 años en el poder en el país. Cuando viene este candidato, ellos le reclaman, no sé si vieron en el documental el conflicto que hubo en Atenco, donde precisamente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y donde, bueno, hubo una represión impresionante, ¿no? Entonces, cuando él va a la Universidad Iberoamericana, los estudiantes le reclaman, ¿no? Que por toda esta cuestión de la represión que sucedió en Atenco. Entonces, bueno, viene la cuestión de que dijeron son acarreados, alguien más los mandó a protestar, siempre en esta cuestión de decir que la gente no puede tener un descontento o una indignación legítima, ¿no? Sino que siempre hay manos oscuras atrás manipulando a la gente. Entonces, en este sentido, lo que fue novedoso es que surgiera de esta universidad cuando los chicos dicen, no, nadie nos manipuló, hacen su video, dicen somos 131 estudiantes que estamos en contra de que el PRI vuelva al poder, y entonces eso hizo sentido en el resto de la población y la gente se enganchó, ¿no? con el discurso de los estudiantes. De ahí se suman otras universidades públicas, la UNAM, la ENA, la Escuela de Antropología e Historia, la UAM, y la ciudadanía en general, ¿no? Que se sintió como indignada también. Entonces, ahí eso es lo que ha sido interesante, las marchas que se han hecho, las movilizaciones, el descontento, son las elecciones, aún así gana Enrique Peña Nieto, pero los jóvenes y la ciudadanía dice no. Ahora ya a lo mejor el peligro siempre está en que otros partidos o los que no ganaron empiecen ahí como a meterse, que va a ser bien interesante que tanto el movimiento pueda mantenerse en su línea, ¿no? Ellos dicen que son apartidistas, y ahí la cuestión es ver que realmente puedan ver al interior de ellos mismos e ir definiendo el camino que quieran tener, ¿no? Ahorita se están planteando muchas marchas, muchas movilizaciones, conciertos, en la cuestión del descontento de que Enrique Peña Nieto haya quedado en la presidencia. Entonces ahí será interesante ver si ellos mismos pueden mantener el movimiento de esta manera, donde también comentar que dentro del zapatismo o la otra campaña, muchas veces se está esperando, ¿no? que el EZ diga algo. Entonces ellos dicen, bueno, ya dejamos la palabra, cada quien en sus espacios, en sus lugares, con sus luchas, con sus necesidades, vaya viendo qué es lo que es necesario hacer, ¿no? Entonces muchos están así como esperando a que llegue otro comunicado, a que salga otro discurso, otra carta, y cuando los compas dicen, vayan trabajando, ustedes vayan trabajando, si bien se ha dicho que el zapatismo es uno de los movimientos sociales más avanzados en México, ellos mismos dicen, no somos vanguardia, ¿no? O sea, si bien han inspirado mucho, han representado ser una alternativa social, sin embargo dicen, bueno, es que cada quien tiene que ir definiendo sus luchas y sus formas, ¿no? Entonces, sí, a veces es esa tendencia, además de un movimiento muy congruente, uno pueda decir, bueno, tomémoslo como ejemplo, pero no estemos esperando a que digan algo para movernos o accionar, ¿no? Entonces, eso. ¿Cómo se es zapatista? O sea, me pongo en el caso de que soy un mexicano normal, no sé, estoy afuera, y comparto los valores y las ideas del zapatismo y quisiera entrar en la comunidad. ¿Es posible?
Y lo otro es, bueno, si es posible, ¿qué mecanismos hay para poder hacerlo? Y lo otro, lo que no me quedó muy claro es si la comunidad zapatista participa dentro del sistema político oficial, porque como antes hablaste sobre como alianzas con la izquierda tradicional, institucional, no sé, eso. Bueno, sobre la primera cuestión, hay que verlo por partes. Ser zapatista, tal vez así como poniéndose muy como estricto, no sé, son los compañeros que viven en Chiapas y viven en las comunidades autónomas, siendo bases de apoyo o perteneciendo a la estructura militar del ejército zapatista, ¿no? Fuera de las comunidades me parece que habemos simpatizantes, que habemos quienes adherimos a las convocatorias, a las iniciativas, a los llamados que ellos hacen. Y la otra cuestión es cómo entrar a la comunidad, no sé si cómo entrar como visitante, como colaborador. Ahí la cuestión es acercarse a las juntas de buen gobierno y plantear la solicitud para entrar. A veces se hacen caravanas, hay colectivos o grupos en México que organizan caravanas a las comunidades para construir a lo mejor algún espacio, para hacer talleres, para trabajar cuestiones de educación, de derechos humanos, y a veces se hacen esas convocatorias abiertas y uno puede sumarse a esas caravanas y asistir. Otra forma también es ir directamente y solicitar a la Junta de Buen Gobierno la intención de entrar. Ellos son los que determinan si se puede entrar o no. Y si participan dentro del sistema político o no. O sea, mencionaba que en un momento se acercaron al Partido de la Revolución Democrática, a la izquierda partidista, para trabajar como en un proyecto nacional de izquierda, ¿no? Pero esto, cuando no se cumplen los acuerdos de San Andrés en 2001, rompen toda relación y todo diálogo con el gobierno. Entonces, sí, en definitiva, no participan dentro del sistema de partidos políticos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿No? Antes teníamos poca luz, ahora hay mucha luz. Hay que aprovecharla. Pienso que hasta ahora hemos tenido una asamblea realmente como para celebrar la venida de nuestra amiga y al mismo tiempo la iluminación que fue instalada por compañeros esta tarde, voluntarios como todos los que estamos aquí colaborando. Una de las cosas que más me llamó la atención fue esto de que se trabaja mucho con el silencio y con la palabra, que el gobierno viene directamente de la gente, que las autoridades en el fondo son los que van a poner en práctica las decisiones que tomó el pueblo, como diríamos aquí en Chile. Nosotros no estamos acostumbrados, no está en nuestra cultura eso, pensamos que guardar silencio es signo de cobardía o podría ser hasta de prudencia, pero para ellos, en los zapatistas, es una forma de comunicación, algo muy importante. Lo utilizan para defenderse de las autoridades del gobierno, en este caso, para crear. Fue lo que yo entendí en una de las cosas que nos dijo nuestra amiga. Yo escuchándolos a ustedes, más bien dicho, escuchando el silencio de ustedes, pienso que estamos creando. Tengo esa esperanza de que este silencio ha significado eso. Mi tarea en este grupo, como voluntario, es de facilitar la palabra. Pero esta vez, si no se levanta otra mano, yo voy a guardar silencio también como ustedes. Y voy a darle las gracias con un gran aplauso a nuestra amiga.